Pero bueno, más allá de lo político y antes de meterme en esos temas que sí que nos interesan y que nos mantienen pendientes, que estamos ahí, ¿no? A la expectativa de ver si hay o no hay juicio político, de si pasa o no pasa el filtro de la Corte Constitucional. Yo tengo mi visión muy particular que se las voy a dar a conocer más adelante, que ustedes si habrán visto algo en mis redes sociales ya sabrán cuál es. No soy, la verdad, muy optimista con respecto de ese tema, eh, y lo hablaremos también en el transcurso de las entrevistas. De hecho, nuestro primer invitado es el doctor Maurandino, con quien vamos a profundizar también sobre este asunto del juicio político, cómo va, qué va a pasar. Para hoy había la expectativa de que se lo presente acompañado de las 46 firmas. Eso no sé si es que finalmente va a suceder. Y, en fin, ya vamos a hablar sobre eso más adelante también, ¿no? No se pierdan también la segunda entrevista de hoy. Va a estar con nosotros Tamara Tarasiuk, ojalá se pronuncie así el apellido. Ella es directora interina para las Américas de Human Rights Watch. Puede gustarnos o no esta institución o este organismo internacional que vela por el respeto a los derechos humanos, a veces con más persistencia que otras, dependiendo de la orientación política del gobierno de turno, pero bueno, digamos, son vigilantes del respeto a los derechos humanos. Y vamos a hablar sobre algo que en el Ecuador fue parte incluso del menú electoral que nos ofrecieron algunos candidatos, ¿no? Implantar el modelo Bukele en Quito, como que si Quito tuviera el manejo y administración de las cárceles, o como que si Quito o el municipio de Quito tuviera bajo su control, digamos, el manejo de la fuerza pública, de la policía, del ejército, qué sé yo. Pero muchos han hablado sobre el modelo Bukele, ¿no? Y de forma demasiado superficial, sin conocer la profundidad. Y hoy vamos a conversar con alguien que ha sido parte de equipos técnicos que han construido informes que alertan al mundo entero sobre la permanente violación a los derechos humanos que hay en El Salvador, a propósito del manejo de la seguridad, las cárceles y demás. Pero no únicamente sobre ese tema, sino sobre todo lo que gira alrededor de la supuesta pacificación que existe en El Salvador, en donde se comenta y mucho que por debajo de la mesa hay acuerdos del gobierno de Bukele con las pandillas. Entonces sobre eso vamos a estar hablando, no se pierdan también esa entrevista. Pero a propósito de la seguridad, y les decía, cierto es que nos encanta hablar sobre la polémica que genera este momento político que vive el país, la confrontación de Lazo con la Asamblea Nacional, la intervención de Cucalón, tratando de restar valor al proceso que ha llevado adelante la comisión, etcétera, 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 para la elaboración del informe y demás. Cierto es que nos encanta eso, ¿no? Pero creo que también hay que hablar sobre el momento tan crítico que está atravesando el país. Y hace pocos días, obviamente, yo no lo hice ni en mis redes sociales, ni lo voy a hacer aquí con ustedes, aprovechando el espacio, difundir una imagen que me espeluznó, que es la de una señora que había sido secuestrada por una banda de estos criminales, apuntada con un arma, pidiéndole, no sé, a su hijo, a su esposo, qué sé yo, al familiar, que por favor haga lo posible para que le liberen, ¿no? Seguramente estos delincuentes lo que estaban pidiendo es alguna cantidad de dinero a la familia, ¿no?, dueña de algún negocio, para que ella sea liberada. Y la señora, vendada los ojos, completamente sometida, de rodillas, gritando, implorando a la familia que por favor haga lo posible para que entreguen lo que piden estos criminales, que le estaban apuntando además con un arma mientras la señora lloraba, y pueda estar en libertad. Ya no únicamente en este país usted tiene que preocuparse porque si sale a la calle le pueden robar el celular, la cartera, la billetera, qué sé yo, dinero, ¿ya? El problema es que ahora ya van más allá. O sea, usted sale a la calle, como ayer por ejemplo, que ocurrió que
secuestraron a una familia, a una pareja y a un niño que estaban comiendo cangrejos en horas de la noche en el sector denominado La Joya, en Daule, la provincia del Guayas, en donde además en los alrededores estaban asaltando. Y las imágenes que ustedes ven en este momento es una cosa espantosa, donde se llevan incluso a un niño o menor de edad. Secuestran a una familia y a un niño mientras estaban comiendo cangrejos en Guayas. Este, me imagino, es el Ecuador de paz que defienden Patricio Carrillo, Andrés Páez, Carlos Vera, a los que les preocupa muchísimo que la CONAIE, por ejemplo, pretenda organizar una movilización. Para ellos, la movilización del movimiento indígena es un acto terrorista, y me imagino que estas imágenes que ustedes están viendo ahorita conmigo, en cambio son todo lo contrario, no son el Ecuador de paz, de armonía, de tranquilidad, que nos ofrece el gobierno del encuentro, el gobierno del presidente Lasso, el gobierno de Carrillo, de Andrés Páez, de los Vera, de los Pelagatos, de todos quienes han sido y son cachiporreros y cachiporreras del gobierno. Esas imágenes que ustedes ven, que son espantosas además, ocurrieron ayer en horas de la noche. ¿Y qué había pasado antes? Antes pasó que asesinaron a 2 privados de libertad en la cárcel del Rodeo en Portoviejo, dejando los cuerpos colgados. Y también ocurrió que en horas de la tarde, ayer también, hubo un atentado en contra de la directora de la cárcel de mujeres del Guayas, en donde 2 policías que le brindaban seguridad resultaron heridos, uno en el brazo y otro en la cabeza. Ahí está, la misma Policía Nacional confirma a través de sus cuentas de redes sociales, atentado armado en contra de la directora del Centro de Privación de Libertad de Mujeres en Guayaquil, fue repelido por servidores policiales quienes resultaron heridos de gravedad. La policía condena y responderá con contundencia a esta agresión criminal. Es una noticia en desarrollo en ese momento. Y ahí están viendo ustedes las imágenes del vehículo con los impactos de balas en las ventanas laterales, en la estructura misma de la carrocería del auto. Decir que con suerte, digamos, los policías permanecen con vida, recuperándose, el uno herido en un brazo, el otro en la cabeza, y la señora directora de la cárcel salió ilesa, ventajosamente. O sea, no hay muertes que lamentar. Ojalá se mantengan así, ojalá estén todavía estables los policías y se puedan recuperar cuanto antes de este atentado espantoso. Todo esto ha sucedido en el mismo día. Y quiero compartir con ustedes un dato que es realmente preocupante y desalentador, que nos lo ofrece Carlos Oporto, que yo creo que en los próximos días, Dianita, sería muy bueno invitarle a Carlos. No lo hemos tenido hace mucho tiempo. Recordarán ustedes que Carlos es un profesional de la comunicación y la estadística, y durante la época de la pandemia él nos ayudó a contrastar y verificar en ese momento las cifras que entregaba el gobierno de Moreno, que eran un desastre, y Carlos llevaba otro registro en donde obviamente el número de fallecidos y el número de contagios era diferente, mucho más riguroso obviamente Carlos en el manejo de esa información. Hace lo mismo con los temas de seguridad. ¿Y qué nos dice Carlos al día de hoy, Carlos Oporto? Estamos 10 de marzo, todavía ni siquiera llegamos a la mitad del tercer mes del año, ni siquiera terminamos todavía el primer trimestre del 2023. Pero fíjense ustedes la cifra, bueno, no la cifra como tal, sino la estadística, en términos generales, porque no es que hay tampoco un cuadro ni una cifra fría. Pero ¿qué nos dice Carlos Oporto? El 2023, en el gobierno de Lasso, en el gobierno del encuentro, ¿ya? En el gobierno de quienes nos ofrecían cambiar al país en 100 minutos, el 2023, el segundo, perdón, claro, ya casi cerrando el segundo año de gobierno de Lasso, el 2023 ya superó el total de homicidios intencionales del 2016 y recién estamos en marzo.
El 2023, lo que va de este año, ha superado ya el total de homicidios intencionales de lo que sucedía hasta 2016. Eso es lo que está pasando. 7 años en los que el Ecuador ha vivido y experimentado una permanente descomposición, un retroceso que se puede ver en todos los niveles. Situación de acceso a servicios, cuántas plazas de trabajo se han perdido durante todos estos años, sí, con una pandemia de por medio, una pandemia que terminó golpeando al mundo entero, no solamente al Ecuador, eso es verdad, pero también con gobiernos que han tenido como prioridad mantener con buena salud la macroeconomía y el sistema financiero, en detrimento de, digamos, la situación que podría enfrentar gran parte de la población. Cierto es que la pandemia nos golpeó, pero también es cierto que mientras la pandemia nos golpeaba, en este país hubo un gobierno que promovió reformas legales para beneficiar a los grandes empresarios y para golpear a la clase trabajadora del país. Hoy ya nos olvidamos de la famosa ley humanitaria, que en aquella asamblea fue apoyada por el Partido Social Cristiano, por Creo, por Alianza País del Morenismo, por algún sector de Pachacutic, por la Izquierda Democrática. No podemos olvidarnos quiénes fueron los que promovieron aquella ley humanitaria que fue propuesta por el gobierno de Moreno, y desde ahí en adelante incuantificables pérdidas de plazas de trabajo para ecuatorianas y ecuatorianos, ¿no? Eso en cuanto a tema laboral, y eso impacta obviamente en el nivel de ingresos que tienen los ecuatorianos, que tenemos, el nivel de gasto, el nivel de ahorro, porque ¿cómo vas a ahorrar si te despidieron del trabajo a ti, a tu esposa, a tu esposo, y lo que tienes que hacer es cumplir con el pago de las cuotas, la luz, el agua, el teléfono, la pensión de los chicos, de las chicas en la casa? Si tienes alguna deuda, qué sé yo, de un crédito hipotecario, de un préstamo, de la compra de tu auto, que tenías que seguir pagando, ¿no es cierto? Hubo negocios que cerraron las puertas, cambiaron de razón social, de logo, de nombre y tal, despidieron a los trabajadores sin pagarles la liquidación, volvieron a abrirse, cambiaron el nombre, e incluso hasta volvieron a recontratar a la misma gente a la que habían despedido sin cumplir con sus obligaciones. Hicieron lo que les dio la gana. Entonces, hemos vivido 7 años de permanente retroceso, 7 años en los que no se ha dado mantenimiento a obras que eran prioritarias, son vitales para sectores como por ejemplo hoy Manabí, que está enfrentando una inundación por efecto del invierno, y ha ido el gobierno ayer, ¿no? Y se ha reunido con las autoridades locales, con el prefecto Orlando, con el alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, y han hecho ofrecimientos. Para la foto está bien, o sea, ha llegado el gobierno y ha dicho de entrada al menos 11 millones de dólares para obras de mitigación en Chone y en Manabí. Ahora, con este gobierno, que vaya el presidente, que haya ido a Chone, ya fue bueno, buenísimo. Que haga el ofrecimiento, es más de lo mismo. Vamos a invertir, vamos a destinar, vamos a hacer. Segundo año de gobierno, seguimos con los anuncios y el vamos a. Ojalá lo hagan. Para el titular está bien, porque ustedes van a abrir hoy los portales digitales de todo el país, ¿ya? Y se van a encontrar con titulares como: gobierno destinará 11 millones de dólares para obras de mitigación en Manabí. Ya, destinará. Yo quiero ver el titular cuando digan el gobierno transfirió los recursos a Manabí. Cuando diga el gobierno está ayudando en Chone a reparar el hospital, a reparar las vías, a reparar los puentes, etcétera, etcétera. Cuando ya está, o sea, yo quiero ver el titular de los hechos concretos. ¿Ya? Lo de ayer es un anuncio. Con un gobierno
que permanentemente ha mentido, que permanentemente miente y que permanentemente hace ofrecimientos, que 1.200 millones para la seguridad, que 1.000 millones para las vías, que 3.000 millones para el plan de seguridad, que no sé cuántos millones para la educación y no sé qué, y vamos al segundo año, que 24 millones para los derechos de las mujeres, pero resulta que ha sido a final de periodo y con la reducción de los 6 millones por año, entonces son 12, ya no son 18, ¿no? Lo decía aquí hace un par de días, durante la jornada del 8 de marzo, la asambleísta Jairen Noriega. Entonces, a mí, que me presenten el titular todos los medios de comunicación cuando la transferencia de finanzas a Manabí esté lista y cuando se empiecen a ejecutar las obras para solucionar los grandísimos problemas que hoy está enfrentando el pueblo manabita y el pueblo de Chone. Bien, hablemos un poquito del innombrable, ¿no? De Lenín Moreno. La Fiscalía está investigando este tema relacionado con las INA, que ha denominado caso Sinohidro. Y lo que ha hecho Moreno, como respuesta es contratar obviamente un abogado, que es el doctor David Mesa, que está haciendo o ejerciendo la defensa del expresidente Moreno. Qué jodido es decirle expresidente a un tipo como Moreno. Yo les decía el otro día que provocaría asco ver el retrato de Moreno en el Salón Amarillo, en el Salón de los Presidentes en Carondelet. Aunque tampoco, como les decía también ese día, hay que olvidarse que ese salón también está, digamos, plagado de algunos traidores, ¿no? Y les mencionaba algunos de la época de la Revolución Liberal. Y Moreno también ha hecho una agenda de medios. Ha atendido a medios como Ecoavisa, acá, algunos otros, no sé, Vila de Ecoavisa, pero también medios internacionales, ¿no? Le entrevistaron en NTN 24, que como les decía también fue uno de los medios que amplificó internacionalmente, porque cuando montaron toda la plataforma mediática para perseguir al correísmo, para implantar la persecución durante el gobierno anterior, no solo contaron con medios locales, sino también con medios internacionales, y uno de ellos fue NTN 24, pero el otro también fue CNN, porque así como Andrea Bernal vino a entrevistarle en el Palacio para que Moreno mienta con respecto del famoso puente a la nada que Correa dice que había construido para traficar droga, CNN y Fernando del Rincón vinieron para hacer exactamente lo mismo, pero le ha concedido una entrevista a Fernando del Rincón. ¿Podemos ver ese cortecito para cerrar con eso el comentario? Realmente en lo que está ocurriendo existen bastantes cosas sumamente extrañas, y si se las comento usted va a tener también, creo, el mismo criterio. No pienso que ha sido una investigación, yo pienso que se ha llevado a cabo una real persecución, por primera vez en la vida. Óigame, Fernando, por primera vez en la vida política del Ecuador. Se lleva a juicio a toda una familia, a esposa, a hijos, a yernos, a cuñados, a hermanos, etcétera, etcétera. Es la primera vez en la vida que esto ocurre, Fernando. Parece que es el nuevo sistema que implementa el socialismo del siglo XXI para aterrorizar, para atemorizar a la gente. Ellos están envalentonados, Fernando. Están envalentonados porque ganaron las últimas elecciones. Expresidente Moreno, déjenme hacer un punto ahí. Y perdón, expresidente Moreno, yo entiendo lo que me está diciendo. Toda una familia sí llama sumamente la atención. Le recuerdo algo. Las más poderosas mafias italianas eran familias. No veo cuál es la diferencia. ¿Por qué el hecho de que se investigue a toda una familia tiene que ser una persecución? Bien, ahí estaba, ¿no? Uno, cada vez que le ve a Moreno, me ha pasado en estos días, hablar en ese tono y verle a él en la condición que siempre ha tenido y en la que le conocíamos. Cuando apareció en la vida pública, parecía que era una muy buena jugada de marketing, ¿no? Utilizar a una persona con su condición. Y creo que ha sido resultado. Se manejó bien comunicacionalmente la imagen de Moreno durante los primeros años de la Revolución Ciudadana. Un tipo que vendía otra imagen, ¿no? El tema este del Sonríe Ecuador, el proyecto de las Manuelas y tal, ¿no?
Después vino el tema de la traición y todo eso. Y, y viéndole ahora en esta condición, ¿no? De considerarse él mismo un perseguido político, el tono en el que habla, y uno, por un segundo, no me pasa más de un segundo, ya, por un segundo hasta puedes sentir algo de pena por Moreno, ¿no? Pero después a uno se le vienen a la cabeza todas las cosas que promovió Moreno, todas las cosas que hizo y que lideró, y creo que una de las más importantes y quizás la más grave es haber promovido la destrucción del país. Y uno lo que se pregunta es cómo en ese ser puede existir tanta maldad. Tanta maldad para haber dañado a quienes fueron sus compañeros de partido, de gobierno. Gente que trabajó con él, que estuvo con él, que lo apoyó, que creía en él. Y hoy él que habla de que se le están tomando contra su familia, digo, ¿habrá en algún momento durante los 4 años de su gobierno y estos años posteriores al gobierno de él, se habrá sentado en algún momento frente al espejo y se habrá preguntado todo el daño que provocó a las familias, a las que persiguieron injustamente durante su gobierno? Indudablemente, creo que no. El tipo no debe tener ni un milímetro de su cuerpo de resentimiento, de remordimiento, perdón, de remordimiento de todo lo que hizo y lo que promovió con su gobierno. Creo que el hombre no debe tener una pizca de remordimiento por todo lo que hizo. Y más bien sí, lo que veo es eso, es mucho resentimiento, mucha bronca, que de alguna forma la oculta bien, ¿no? Porque sigue hablando en el mismo tono de un abuelito bonachón, ¿no? Y a mí sí me genera esa inquietud. ¿Cómo esa persona acumula tanta maldad? ¿Cómo acumuló tanta maldad durante tanto tiempo y se la estuvo guardando para explotar de la forma en la que lo hizo en contra de quienes eran sus compañeros de partido, digo, ¿no? De militancia, de gobierno, etcétera? Eso me genera una profunda inquietud. Y digo, tanto él como su mujer y sus hijos, hijas, ¿no? Hijos políticos e hijas, también tendrán que vivir, me imagino, con esa carga, porque cuando él dice es la primera vez que persiguen a una familia, y Fernando el Rincón, o sea, yo no sé si Moreno, o sea, bueno, Moreno debe ser que pasó de largo con respecto a aquello, pero que le haga la analogía con el tema de las familias de la mafia italiana, o sea, la mafia italiana, y es verdad, ¿no? Familias enteras metidas en negocios sucios y violentos, no solo sucios, sino violentos, donde se mataban entre ellos. Y Moreno pasa de largo. O sea, que a mí me vengan a comparar con criminales como los de la mafia italiana. Pero Moreno pasa de largo, entonces el tipo en serio no tiene una pizca de remordimiento, ni de lo que hizo, probablemente de lo que hace o de lo que hará. Le da igual. Y harán lo que yo les vengo repitiendo como loro, les repito todos los días. No me voy a cansar de decirles. Nos vieron la cara de idiotas, nos van a seguir viendo la cara de idiotas, con la tranquilidad con la que la hace Moreno, de saber que en este país finalmente, para ese tipo de gente, nunca va a haber justicia. Para otros sí. Para otros sí que se les cargan con todo y que les etiquetan y les estigmatizan con la persecución, con la cárcel, con los grilletes, con el gran apoyo de los medios para construir justamente todos esos encuadres. En el caso de Moreno no. Él es un perseguido ahora del correísmo. ¿Qué será? Que a partir de la elección del 5 de febrero, la fiscal Diana Salazar se hizo correísta. Después de haber sido funcionaria de su gobierno, Moreno. Después de que el Trujillato, que fue parte de la estructura de su gobierno, la puso como fiscal general. Ahora se hizo correísta por el resultado del 5 de febrero y sigue hablando de esta cantaleta de que el socialismo del siglo XXI. ¿Cuál socialismo del siglo XXI, Moreno?
En Ecuador nos gobierna la derecha, y probablemente lo peor de la derecha, a quien usted además en algún momento, en medio de una profunda crisis que vivía el país, dijo: ojalá en algún momento tanto Guillermo como Jaime, refiriéndose a Lasso y a Nebot, puedan gobernar este país. Usted votó por Lasso, Moreno. ¿De qué socialismo del siglo XXI habla? Pero entiendo, lo que usted hace es seguir tratando a los ecuatorianos como estúpidos y viéndonos la cara de idiotas, y lo va a seguir haciendo, porque eso es parte de lo que construyeron durante todo este tiempo. Y de ahí que toda esa estructura que lo defendió a Moreno, que lo mantuvo a Moreno en el cargo, y que hoy lo mantiene a Lasso, hará que esto siga así. Y por eso yo les decía hace un momento que hay una estructura también gigantesca, enorme, donde está la policía, una fuerza pública que se ha demostrado, creo que hasta la saciedad, estar totalmente o completamente contaminada, donde seguramente hay también de los buenos, pero la institución como tal no da muestras de cambiar, ¿no? Entonces, una fuerza pública corrupta, hablo en general, no hablo únicamente de la policía, acá también están las Fuerzas Armadas, y hay una fuerza pública, unas Fuerzas Armadas que dejaba pasear por el Ministerio de la Recoleta a Don Nasa con camiones llenos de plata, y después Don Nasa, apareció mágicamente asesinado en un chaquiñán. Entonces, una fuerza pública corrompida y corrupta, con un sistema financiero que se mantiene con muy buena salud. Sabrán ustedes por qué. Con sectores políticos que en este momento también están tratando de sostenerse, porque si viene una muerte cruzada no vuelven. Lo más probable es que el escenario próximo sea que Lasso se mantenga hasta el final del periodo. Y quién sabe si eso, que va a resultar absolutamente perjudicial para los 18 millones de ecuatorianos, pueda terminar siendo beneficioso para los sectores progresistas, los verdaderamente progresistas de este país. Después de que la derecha termine de aniquilar lo que queda de Ecuador, los despojos que quedan del gobierno de Moreno y de lo que hoy es el gobierno de Lasso de Ecuador, ya capaz alguien del progresismo con una visión totalmente diferente, más humana, pueda recoger esos restos de lo que va a quedar de aquí al 2025, de lo que se llamaba Ecuador, y empiece a reconstruir un nuevo país a partir de las cenizas que probablemente es lo que nos van a dejar.